Ya, entonces, ahora vamos a seguir trabajando con el tema de nuestro curso de desarrollo personal. Bien, entonces, continuando con nuestro curso de historia, tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos ahora a trabajar lo que son precursores y próceres de la independencia. En el Perú, en la época del virreinato, muchos se habían opuesto a la dominación de los españoles. Primero fueron quienes, los indígenas, y luego también los criollos descendientes de los españoles, que fueron ellos los que empezaron a luchar por ser libres, ¿no? Y muchos de ellos a partir de sus ideas. Entonces, mira, entre precursores y próceres hay muchas diferencias. La principal diferencia es, eso lo vamos a ver, los precursores eran las personas que profesaban o enseñaban doctrinas en base a sus ideales, sus pensamientos. Ellos no participaban en la lucha, o sea, en la lucha, digamos, la guerra con armas, sino ellos participaban o participaron llevando ideas, ¿no? Y esas ideas después otros personajes lo utilizaron o lo plasmaron en luchas, ¿no? Y así ambos grupos lograron, ¿no? la independencia de nuestro Perú. Entre los principales precursores de nuestro país tenemos a Hipólito Unanue. Él fue un médico, naturista, meteorólogo y político, ¿no? Él fundó el centro médico conocido como San Fernando, ¿ya? Conocido como San Fernando. Y entonces, otro personaje que tenemos es don Toribio Rodríguez de Mendoza. Él fue un precursor que contribuyó con sus ideas a la independencia. Otro personaje, tenemos a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, que él redactó una famosa carta a los españoles americanos, ¿no? Un documento fundamental del pensamiento libertario americano. Luego tenemos a don Mariano Melgar, que fue un poeta, ¿no? Literato, que se le considera como el iniciador de la etapa del romanticismo en América. Entonces, precursores, tenemos, resumiendo, 4 personajes: Hipólito Unanue, médico; Toribio Rodríguez de Mendoza; Juan Pablo Vizcarra y Guzmán; y Mariano Melgar, que era un poeta, un literato. Luego, el otro grupo que colaboró con nuestra independencia son los próceres. Entonces, los próceres eran personas que tenían una distinción, ya sea militar, civil o algún liderazgo, y ellos llevaron a cabo a hechos, ¿no? A hechos ya en defensa a favor de ideales, ¿no? Entonces, los ideales que realizaban los precursores, ellos lo pusieron a prueba, ¿no? Lo pusieron en hecho, ¿no? Entonces, inclusive ellos, como en toda batalla, como en toda guerra, ellos no corrieron el riesgo de perder muchos de ellos su vida. Entre los principales próceres tenemos a don
José de San Martín. Él fue un militar de origen argentino. Él, él pensaba o tuvo esa idea de que si los españoles seguían todavía en territorio americano, ellos podrían rearmarse nuevamente y querer reconquistar las tierras que ellos ya habían perdido. Hasta ese entonces ya el lado de Argentina ya estaba liberado, parte de Chile también, entonces solamente en la parte del sur de América faltaba la colonia del Perú. Entonces, por eso él va y llega al Perú. Como más adelante vamos a ver, él es el que proclama un 28 de julio de 1821 la independencia del Perú. Pero luego va a venir el otro general, Simón Bolívar, de origen venezolano, que él va a ir hacia Lima, pero antes, previamente, él tuvo una conversación con José de San Martín. José de San Martín decide retirarse y el que toma la batuta de la independencia es el general Simón Bolívar. Y luego donde ya él logra derrotar a las huestes en ese entonces el último virrey, José de la Serna, en las batallas de Junín y de Ayacucho, donde finalmente los españoles son expulsados del Perú. Otros de los que estuvieron en la lucha armada contra el gobierno o el yugo español fue Manco Inca. Manco Inca, recordemos que él en un principio ayudó a los conquistadores pensando que lo liberaría de las tropas de Atahualpa. Entonces los españoles aprovecharon esa disputa que tenían entre Atahualpa y, y también Manco Inca para nombrarlo a el nuevo emperador Inca. Pero luego él se dio cuenta que fue utilizado y que después de múltiples abusos que cometieron contra él y su pueblo, ya decide escaparse y se revela. Hasta en 1536 logra liberar a la ciudad de Cusco y expulsa a los españoles. Sin embargo, es refugiado en Vilcabamba y al tener que dar de baja a sus tropas por el excesivo tiempo que estaba tomando la guerra, ¿no? Ya. Luego tenemos a Juan Santos Atahualpa. Fue otro descendiente inca, nacido en el Cusco y criado por los jesuitas. Aprendió castellano y latín. También se dice que viajó a España, Angola, Inglaterra, Francia e Italia aprendiendo muchos idiomas. A su regreso se hizo proclamar Apu Inca, descendiente de Atahualpa. Su meta fue restaurar el imperio inca aniquilando a los españoles y sus costumbres. Luego tenemos uno de los más conocidos, precursores, Tupac Amaru II. Él inicia en 1780 un movimiento militar, ¿no? Y él cambia de nombre y adopta el nombre de Tupac Amaru II, ¿ya? Porque su verdadero nombre era José Gabriel Cóndor Caña. Al principio la autoridad interviene, ¿no? Y en honor de el gobierno interviene, entonces reconoce, al comienzo del movimiento reconoce la autoridad de la corona, o sea que ellos pensaban que podían quedarse los españoles
ya que Tupac Amaru afirmaba que su intención no era ir en contra del rey, sino en contra del mal gobierno de los corregidores. Más tarde la rebelión se radicalizó y llegándose a convertirse en un movimiento grande de independencia. Luego tenemos en Tacna a Francisco de Sela, ya, en Tacna. Sela fue apoyado por numerosos grupos de oficiales, mestizos e indígenas, entre ellos el cacique de Tacna, Toribio Ara, junto a su hijo José Rosa Ara, y el cacique de Tarata y Putina, Ramón Opaja. Luego tenemos a Mateo Pumacagua. Durante la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, entre 1780 y 1781, contribuyó a la causa realista con pertrechos y hombres. Paralelamente, no ganó prestigio entre la nobleza inca, siendo elegido alférez real de indios, nobles del Cusco, ¿ya? Nobles del Cusco en 1802. Luego tenemos a Micaela Bastidas. Micaela Bastidas fue esposa de Tupac Amaru II. Recordad que cuando fallece Tupac Amaru II, antes de fallecer, primero ellos torturan y matan a sus hijos y esposa, ¿no? De ella que estamos hablando, Micaela Bastidas. Tuvo como primer maestro ideológico al propio José Gabriel Condorcanqui, quien había adquirido una sobresaliente formación tanto en el Cusco como eh, en Lima, tanto en Cusco como en Lima, en múltiples reuniones, incluso ligadas a grupos amazónicos en las que forjó su ejemplar espíritu separatista. Ya. Entonces, es lo que tenemos por el momento sobre estos personajes. ¿Ya? Entonces tenemos Micaela Bastidas, Mateo Pumacagua, Francisco de Sela, Tupac Amaru, Jesús Santo Atahualpa, Santo Atahualpa y Manco Inca, General San Martín y General Simón Bolívar. Bien, estimados alumnos, sería todo por hoy de esta interesante clase. Listo. Entonces, sale. Entonces ahí finalizamos. Bye, bye.